Buenos días, damos pues comienzo al segundo día de nuestro segundo Congreso Internacional de Política y Globalización que hemos realizado con la Universidad Andrés Bello, con el apoyo del doctor Luis Horacio Franco, por supuesto la Universidad Libre, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana en temas de comunicación y con el apoyo del canal virtual de la Universidad Libre. En la mañana de hoy tenemos una agenda muy importante que va a coordinar el doctor Luis Horacio Franco en la primera hora de la mañana y en la segunda parte de la mañana el profesor de la Universidad Javeriana, el doctor Álvaro Zuleta Cortés, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Javeriana. Los dejo entonces con los profesores Sacha Javier Tafur y con el profesor Aristides Obando, quienes van a comenzar sus conferencias. Mil gracias por su presencia y un feliz día. Bueno, buenos días. Para la primera parte de la mañana tenemos tres expositores: el profesor Sacha Javier Tafur de la Universidad Cooperativa de Colombia, Cali, el profesor Aristides Obando de la Universidad del Cauca, y tenemos un estudiante, Dayana Rodríguez, que no ha llegado, pero se va a ir incorporando en la medida que vaya avanzando la mañana. Ella es del Semillero de Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Colombia. Después de estas tres exposiciones, le doy el paso a Álvaro Zuleta para que comience a manejar el segundo eje temático de la mañana, que tiene que ver con relaciones internacionales y globalización. Dice que después de la primera intervención de ese segundo eje temático de la mañana viene un receso. En una de esas hacemos las tres exposiciones tal vez y adelantamos un poco el receso, no sé, podemos ir haciendo esas modificaciones con cierta libertad, creo yo. Bueno, muy bien, gracias por estar aquí. Entonces el primer expositor que tendremos en la mañana es el profesor Sacha Javier Tafur de la Universidad Cooperativa de Colombia. Adelante, profesor. Les recuerdo a todos los expositores y a la gente del auditorio, cada expositor tiene 20 minutos y cuando ya llegamos a 15 minutos yo les hago una seña para que en esos últimos 5 minutos pues se vaya cerrando el tema y se vayan sacando las conclusiones. Después de que hagamos las tres primeras exposiciones, vamos a dar un espacio para que ustedes hagan sus preguntas y va a ser muy bueno que desde ahora pues vayan haciendo sus apuntes y con esos apuntes pues no olvidar la pregunta que tienen. Adelante, profesor, y muchas gracias. Buenos días para todos. Hoy quiero dar un saludo especial a la Universidad Libre, a este templo del conocimiento, como un profano que se acerca a estas líderes académicas donde el humanismo y la fraternidad prima. Doy un saludo especial al señor rector, al decano, al doctor Jaime, al doctor Luis y a los compañeros que hemos tenido a lo largo y vamos a tener a lo largo de este evento, de este congreso, que es de suma importancia para no solamente la academia, sino la sociedad en general. Hoy me sorprendí al iniciar esta ponencia porque me sigo preguntando cómo se logró que esta presentación que les voy a hacer, gracias, que esta presentación que les voy a hacer pudiera entrar en este espacio. Van a darse cuenta por qué me sorprende, porque normalmente la academia desde esas torres de cristal mantiene una posición tradicional, formal, conservadora, pero bueno, afortunadamente estamos en un ambiente un poco más liberal y se dio la oportunidad. Agradezco entonces al doctor Jaime por esta oportunidad. Inicio esta presentación en el Congreso Internacional de la siguiente manera. Nosotros, el día de hoy, agradecemos a la Universidad Libre, a la Universidad Andrés Bello, a la Universidad Javeriana, a nuestra universidad, la Universidad Cooperativa, a la Universidad Santiago, por acompañarnos y
orientar muchas de esas reflexiones. Reflexiones que están en torno a los diálogos urbanos, una experiencia significativa con la cual he ganado el reconocimiento por un trabajo de carácter nacional, y esa experiencia significativa tiene una manera diferente de enseñar el derecho, una manera diferente de enseñar el derecho porque cuestiona, por un lado, la dogmática, pero enfrenta también a las realidades sociales que nos presentan y nos dejan muchas preguntas. La primera de esas es una mirada global. Este congreso que se llama Segundo Congreso de Política y Globalización, justamente nos tiene que llevar a eso. Ayer, el invitado especial de Cuba nos hablaba que teníamos que dejar de pensar de dónde venían las últimas teorías extranjeras, de la cual nosotros siempre hacemos uso y traemos aquí como implantes y los metemos a la fuerza a una realidad diferente. ¿Cómo vamos a traer una realidad de los Países Bajos a una ciudad como Cali? Preguntas que están ahí. ¿Cómo vamos a traer una realidad inglesa a Colombia si tenemos una realidad diferente? Sin embargo, vivimos un mundo global y eso sí nos sirve para orientarnos, para ver cómo se resuelven los problemas en otras partes. Otro ejemplo de eso, el proceso de paz. Diferentes ejemplos de diferentes partes del mundo ayudan a que nosotros tengamos hoy uno en particular que también es un ejemplo. Pero la pregunta era, ¿en qué momento nos encontramos? Para poder hablar de en qué momento nos encontramos, tenemos que pensar en la historia. No podemos olvidar la historia. Tenemos que saber cuáles han sido los paradigmas sobre los cuales se ha construido la cultura de Occidente. Porque nosotros hablamos en la cultura de Occidente y nos mantenemos en la cultura de Occidente, pero incluso por culpa de eso también generamos un choque entre nuestras propias culturas. Culturas indígenas, culturas afro, culturas que está ahí. Bueno, afro no, negros. Ayer hablábamos de eso. Cambian los conceptos, pero hay que decir las cosas como son, como dijo el maestro ayer. Tenemos entonces que saber dónde estamos, para dónde vamos. Hablamos de la globalización, pero siempre hablamos si hemos dado el paso a la posmodernidad, si estamos en la modernidad tardía, la modernidad líquida, si estamos en el momento de la teoría del mal menor o de los daños colaterales, si estamos en el momento de la teoría del miedo. ¿En qué momento nos encontramos? Esa es la gran pregunta. Yo creo, y de manera humilde, creo que todavía no lo sabemos. Muchos intelectuales, muchos filósofos, muchos juristas se plantean esto, si hemos llegado a la tardodemocracia, si estamos hablando de esa modernidad tardía, pero esa es la pregunta. Sin embargo, tenemos muchos problemas que nos dejó la modernidad. Ulrich Beck nos plantea eso en la teoría del riesgo mundial y global. Ahí tenemos una gran pregunta y el papel de nosotros, la academia, sobre qué vamos a hacer para resolver esos problemas. Problemas que nos enfrentan también al tránsito de los paradigmas en el derecho, paradigmas del derecho natural, paradigmas del derecho positivo, paradigmas del derecho realista y paradigmas de las nuevas corrientes del derecho. Ayer hablábamos de la Constitución, ¿cuáles son esos cambios? Y si esa Constitución, como bien nos decían, alcanza a proteger los derechos de nosotros como seres humanos, como ciudadanos, o si el derecho, como lo diría Pierre Bourdieu, sigue siendo un ejercicio de poder y de clase. Ahí está. Ayer nombramos también a Foucault, y Foucault para las facultades de derecho ha sido un maldito. Difícilmente entra Foucault a unas facultades de derecho, pero Foucault es necesario en las facultades de derecho, no solamente como lo decían ayer, desde vigilar y castigar, sino también la verdad y las formas jurídicas. También con la microfísica del poder y con todos los demás elementos que nos hacen ver ese bioderecho desde el punto de vista de reconocer el ser humano.
Miren entonces que Foucault decía que el derecho se crea con los inocentes que mueren al amanecer. Eso es lo que yo quiero mostrarles. ¿En qué momento estamos? Nos dividimos entre la naturaleza, a la cual tenemos vuelta a nada, y de la cual nos alejamos por la modernidad. Y ese debate entre la naturaleza y la modernidad nos enfrenta a algo todavía más serio, y es que tu mundo se desvanece. Esa imagen que están viendo, la tomé en la calle Quinta, aquí abajo. ¿En qué sitio? En el éxito de la Quinta. En el éxito de la Quinta. Una imagen, todas las fotos que ustedes van a ver las he tomado yo, porque me gusta hacer el trabajo de campo y porque me gusta encontrar esos diálogos urbanos. Si uno quiere hablar de algo, tiene que conocerlo. Si uno quiere hablar de algo, tiene que encontrárselo. Y ahí es donde se crea realmente el investigador. Se fomenta la parte teórica, pero también la parte práctica. Por eso esta forma de enseñar derecho es diferente, porque se lleva a lo que es la noticia de proximidad, lo que ustedes mismos pueden confirmar. La naturaleza, ius natural, derecho natural. Modernidad, derecho positivo. Entre la modernidad tenemos todos los paradigmas del conocimiento que han transformado al mundo y que nos tienen hoy metidos en ese ejercicio de lo que llamamos globalización, la modernidad. Tu futuro se desvanece. Yo me preguntaba al principio en qué momento estamos, y eso muchos filósofos se lo preguntan, pero lo más importante no es que se lo pregunten los filósofos, lo más importante es que se lo pregunten ustedes, los ciudadanos, porque ahí está realmente si podemos hacer algo para que ese mundo no se desvanezca. ¿Qué va a pasar entonces con lo que hablamos? Esa modernidad nos engulle, nos mete en una dinámica de mercado, nos mete en una dinámica de consumo, nos mete en una dinámica de las redes que pueden ser bien utilizadas, como decía ayer el compañero, pero en una dinámica de las redes que también pueden ser mal utilizadas. Nos mete en esa dinámica de la manipulación de los medios de comunicación. Nos engulle esa modernidad. Y si nos engulle esa modernidad, diría, como lo habría dicho Buenaventura de Sousa Santos, me convierte en un pesimista optimista. Pesimista porque estamos llevados, la realidad nos engulle. Optimista porque los veo a ustedes, los estudiantes de todas las universidades, los veo a ustedes, mis queridos colegas, desde sus aulas, desde su investigación, desde su creación, desde su parte intelectual, de ustedes como seres humanos. Y entonces, esa parte del positivismo, no el positivismo académico, jurídico, sino el positivismo de decir, bueno, hay otra oportunidad, me dice, al mal tiempo, buena cara. Así hay que enfrentar los problemas, al mal tiempo, buena cara. Ese lo pueden encontrar al frente del hospital departamental, todavía está. Lo que pasa con muchas de las imágenes que les estoy mostrando es que duran un día, una hora, una semana, algunas duran años, pero ahí está. Al mal tiempo, buena cara. Por eso, sonríe. Primer consejo. Para poder enfrentar ese momento en el que nos encontramos, tenemos que poner buena cara y sonreír. Pero no se trata solamente de quedarnos allí, se trata de entender esto. Hace poco había una encuesta internacional que decía que Colombia y Cali eran una de las ciudades más felices del mundo, más contentas. Pero entonces miren lo que este artista, creo que era ecuatoriano, pintó aquí en la calle de la Escopeta. Jodido, pero contento. Jodido, pero contento. Pues así estoy yo, jodido, pero contento.
jodido por la realidad en la que vivo y contento de poder decirle a ustedes eso que pienso. Y los invito a reflexionar. Miren la foto bien, miren la foto bien. Un habitante de calle. Mírenlo aquí. Miren la foto bien, un perro. Mírenlo aquí. Jodido, pero contento. Él es un ciudadano. Él tiene derechos. Él está en la Constitución. Invisible para muchos. Desde los carros uno va muy rápido y se da cuenta es cuando se acercan a la ventana. Jodidos. Quizás tampoco tan contentos, pero jodidos. Y así estamos en muchos de los aspectos de nuestros derechos. La idea entonces es, no es montaje, así estaba la persona durmiendo en el puente de los estudiantes en Jovita. Y no está muerto, que fue lo primero que yo pensé. Jodido. Pero miren arriba, una niña con un libro en brazos, la educación. Miren la niña como si se iluminara, los colores, un futuro. ¿Quién sabe si esa niña y ese momento fue el sueño de ese señor? ¿Quién sabe por qué me lo encontré? La calle es la calle, y en la calle encontramos esto, pero si lo sabemos mirar. Y a veces no podemos mirar porque vamos muy rápido, porque el tiempo es dinero. Porque vamos muy rápido, porque estamos conectados y tenemos que ir a otra parte. Pero si paramos un momento y hacemos una pausa para repensarnos, encontramos la realidad. Una realidad que me invita a pensar. Es en el barrio de Versalles. ¿De qué sirve una sociedad dormida? El señor anterior estaba dormido y no va a hacer nada. Puede que mejore su condición por sus sueños, pero una cosa son los sueños, los ideales, y otra cosa es la realidad. El derecho se divide entre el ser y el deber ser. La Constitución, con toda la defensa que le hicieron ayer, puede ser letra muerta. Y muchas veces lo es, porque solamente la Constitución vale cuando nosotros somos capaces de dejar la actitud contemplativa y comenzar ¿a qué? A hacer algo. ¿Hacer algo para qué? Pues para cambiar esto. Decía Tony Judt, un economista, politólogo economista, que no se puede dejar pasar la oportunidad de demostrar que algo está mal. Y eso es lo que yo voy a intentar hacer aquí, demostrar que algo está mal. ¿Por qué? Porque cuando un suceso tiene consecuencias, tiene que dejar huella en alguna parte. Decía eso. ¿Dónde deja huella lo que es invisible para los medios de comunicación y lo cogen solamente de moda? El arte urbano lo cogen de moda. Pero cuando usted lo mira y ve lo que hay detrás, se va a dar cuenta que hay cosas como esta. Por el centro, al lado del hospital. San Juan de Dios. Una obra de Barzardilla, un artista internacional. Un niño tomándose una sopa de sus propias lágrimas. Eso es una denuncia. Eso sí es una denuncia. Que la gente no entiende, no comprende, pero está hecha en la calle. Una denuncia del propio sistema, de nuestra forma de economía, de los derechos. Ahí está. Entonces, ¿a qué los invito? A que cambiemos esto, a que tengamos otra forma de mirar, a que veamos la ciudad desde lo que sus propios ciudadanos quieren decir. Esta investigación comenzó hace 10 años cuando yo estaba enfocado en el aspecto criminal. Yo soy penalista, tengo el máster europeo en Derecho Penal y Problemas Sociales, y entonces mi primer acercamiento a esto fue como un acto vandálico. Pero cuando comencé a darme cuenta de lo que decían los grafitis,
lo que decían las pintadas, lo que decían los stencils, lo que decían los murales, lo que decían las calcomanías, lo que decían los carteles, me di cuenta que había algo más detrás. Y era una denuncia real, una denuncia del pueblo, de los habitantes, de los ciudadanos, de lo que ellos creían que estaba mal. Esta tiene una connotación política porque salió justamente antes de uno de los paros, llamando a que se parara. Pero esa frase, cambiemos esto, es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero no lo estoy haciendo de manera aislada, lo estoy diciendo desde la academia, lo estoy diciendo, utilizo la calle, utilizo las imágenes, pero para decirles a ustedes, cambiemos esto. Como tengo 5 minutos, voy a avanzar rápido. Esta ponencia se llama realmente Descontentos. Y descontentos es un juego de palabras. Alguien me dijo, pero estás copiando a los indignados. Dije, no, indignados nos dice que tenemos que encontrar algo por lo cual indignarnos, para sentar nuestra voz de protesta y unirnos para luchar por lo que queremos defender como grupos sociales o movimientos sociales. Pero si usted pone en atención, tiene un doble sentido. Derechos económicos, sociales y culturales. ¿Contentos? Quiere decir una actitud cuando la gente está feliz, está plena. Entonces aquí hay una gran contradicción. Pesimista, optimista. Pesimista, cómo se manejan los derechos económicos, sociales y culturales. Optimista, pensando que podemos lograr que estemos contentos. Una mirada ius existencialista es una mirada propia. El ius existencialismo no existe. Es una mirada propia. Justamente atendiendo no solamente a Sartre, no solamente a Foucault, digo Foucault porque me vuelve real, me pone en la práctica, y Sartre porque me lleva claramente a entender que el existencialismo es una clase de humanismo. ¿Por qué? Porque me muestra la sociedad ahí donde nos duele. Entonces, y para ir concluyendo muy rápido para poderles mostrar eso, la idea es esta, que ustedes identifiquen los diálogos que presenta la sociedad misma, los ciudadanos, a través de las paredes. En la calle nos encontramos algo a lo cual tenemos que poner cuidado, póngale cuidado. ¿A qué? Y aquí viene mi consejo, abre los ojos para oír mejor la ciudad, abre los ojos para oír mejor la ciudad. Muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, y en estos grafitis, en esta dinámica en la que estamos mostrando, una imagen puede ser realmente algo que reconoce una denuncia. ¿Qué va a pasar? El arte urbano, la gráfica urbana, es algo más. La expresión popular no se limita a su aparición marginal en los medios de comunicación, marginal, sino en las calles, siendo las calles un amplificador de reivindicaciones y luchas sociales y populares, no ajenas al derecho. ¿Y por qué no ajenas al derecho? Voy a pasar muy rápido para poder entrar aquí, porque la ciudad, entre el arte y la ciudad, vamos a encontrar las propias realidades locales. Mis amigos de una ciudad multiétnica, pluricultural, mis amigos de una sociedad donde la Sultana del Valle, mi querida ciudad de Cali, me muestra cómo necesitamos un cambio, pero tenemos que escucharla, tenemos que verla. Reconocimiento y reivindicaciones a los pueblos indígenas. Yo quiero a Cali y por eso les estoy mostrando desde la propia Cali, desde las paredes de Cali, una reivindicación de derechos que se tiene que hacer. El arte es la rebelión del hombre ante la malvada estupidez de los sucesos cotidianos, sucesos dominados por un sistema que a veces es injusto. Digo a veces porque no podemos desconocer que hacemos parte de un Estado y ese Estado tiene también una función que es que tengamos una convivencia pacífica.
Aquí, lo que les decía, raramente una ponencia como esta puede entrar a una facultad de Derecho. Hoy me pareció un acto de valentía que la incluyeran, porque muestran que se puede cambiar y se puede tener unas condiciones diferentes. Muy rápido, tenemos que entender y que podemos ir en el contra para mostrar la realidad, porque todo el mundo va como rebaño, todo el mundo está cegado por los medios y el propio sistema, pero para eso tenemos que romper con esa dinámica y ser capaces de volvernos coherentes, consecuentes. Tenemos que pensar, alguien lo decía ayer aquí también, la contra para un argumento falaz es un argumento mejor, no la supresión de las ideas. Por eso, hoy, como contra, nos vamos a la dinámica urbana. ¿Por qué? Porque lo están gritando las paredes, porque lo están gritando siempre que pueden, como dice la canción de Jean Manuel Serrat. O si alguno se acuerda de los sonidos del silencio, la verdad de los profetas está en los muros del subterráneo de Nueva York. Entonces ahí estamos en la dinámica que les quiero mostrar. Muy rápido. El hombre siempre ha tenido la necesidad de mostrar sus necesidades, el hombre siempre ha manejado el arte para mostrarlo. Desde Altamira hasta hoy. La semana pasada estuvimos en Graficalia y con muchos de ustedes hicimos unas obras muy interesantes de algo que nosotros llamamos gráfica futbolera. Para el ponente que ayer no quería de fútbol, ahora apenas salga de aquí tengo que bajar a Telepacífico porque para el programa del domingo con el alcalde vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre la política pública en materia de fútbol, porque el fútbol sí es un problema jurídico, por algo tenemos un plan decenal. O sea, nuestro amigo que ayer decía que el gol se veía el partido, el fútbol es mucho más que eso, el problema es una realidad social, el fútbol es una realidad social, pero avancemos muy rápido. Hay denuncias que hay que hacer, hay denuncias que se tienen que dar, y esas denuncias me llevan que detrás de ellas, detrás de cada manifestación, de esos grafitis, de esos murales, de esas cosas que están ahí, estamos hablando de derechos de todas las generaciones, derechos que terminan reafirmando esto, lo jurídico, lo cultural, lo social, lo económico y lo político, realidades complejas. Edgar Morán me habla de ese famoso libro de los 7 saberes de la educación del futuro, como una realidad compleja que tengo que mirar, y la calle me muestra esa complejidad. La ley es un espejo donde los ciudadanos no se ven reflejados. La ley es un espejo donde los ciudadanos no se ven reflejados. ¿Por qué? Pues que la rama legislativa responde a una dinámica política, porque la rama judicial responde a una dinámica rara, y porque tanto legislativo como judicial corruptos, como nos han demostrado, pesimista, optimista, corruptos, y eso hace que uno entre en una crisis. Muy rápido, no les voy a mostrar eso, pero muy rápido. Miren cómo los derechos están allí, miren cómo, si pisas mi pan, pisaré tus leyes. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Libertad. La educación, un negocio. La salud, un negocio. Los servicios públicos, un negocio. Cuando esto no sea un derecho, no habrá paz. Si los medios son del Estado, las paredes son nuestras, del pueblo. Muy rápido. No aguantamos más. Les habían quitado el agua a la ladera, Comuna 18, comercio justo, los derechos de los indígenas, 27.7 billones para la guerra, 22 millones de colombianos en la pobreza, 7 millones de colombianos en la indigencia. Una denuncia, las paredes, los niños comiéndose la basura, la desigualdad, las realidades propias, el deporte para mi amigo del fútbol.
la salud, mi querido doctor, los pueblos indígenas, la realidad de las mujeres indígenas, las mujeres maltratadas y el feminicidio, el Palacio de Justicia, las paredes también hacen memoria, los desaparecidos, las víctimas, la guerra, el aborto, los abusos de miembros de la iglesia a niños, el maltrato animal, la salud, la minería ilegal, el capitalismo, la globalización. Ah, qué pena, estos los paso rápido. Las ratas, la guerra, el hambre. Denuncias aquí, en este puente de la esquina, a un alcalde anterior. ¿Cuántos muertos debe aportar nuestra comunidad para que se construya un puente peatonal aquí? Todavía no está el puente. O hay un puente, pero miren, no se puede utilizar. ¿Por quién? Ciudadano, que también paga impuestos. Nuestras realidades, la violencia, el TLC, manos arriba, esto es un contrato. ¿Cuál paz con esos bancos ladrones? Arriba las manos, soy el ICETEX. ¿Alguno de ustedes tiene esa realidad? ¿Ah? No les digo, no a la ley 30, la ley de la educación. Bueno, denuncias contra la institucionalidad, y como casi todo tiene un fin, despertemos que Cali lo merece. Me van a disculpar que cambie la metodología. Antes que todo reciban la bendición del Dios de la vida. Me pareció tan interesante la conferencia del compañero y él dijo una frase: voy a las carreras. Y lo voy a hacer para reflexión de los compañeros. No me interesa que vaya a las carreras, por una razón elemental. Vivimos un mundo de oscuridad y estoy a oscuras. Y él tiene algunos fósforos para dejarme uno prendido, y como va a las carreras todo me los deja húmedo. No me importa que vaya a las carreras, déjeme uno encendido y con ese yo hago algo para salir de la oscuridad. Y no importa que los demás queden, porque los demás los enciendo yo, porque ya me enseñaste a encenderlo. De manera que creería yo, y me devuélvame, ahí hay una, ¿Cuál es la que quiere? una que salió una joven con un trapo amarillo en la cara, tapándose los ojos, que era lo que quería decir, ¿no? Si llega a esa, entendería yo que hoy, después de su charla, de su conversatorio, de su prolegómeno, yo tendría la oportunidad de irme con una luz para empezar a saber cómo hago cuando él ya se vaya. Porque mi abuelo me dijo alguna vez una frase: hijo, debes aprender dos cosas en la vida: a ser buen médico y a tener don de gente. Para ser buen médico, yo te tengo una respuesta. Pero para el don de gente, no te tengo la respuesta. Porque yo te enseño el camino y tú tienes que recorrerlo. Y en ese recorrer te caes, te golpeas y adquieres la templanza y la perseverancia para encontrar el don divino, el don de gente. Una joven que está con una pañoleta tapándose sus ojos. Ah, ya. Listo. Entonces mire ¿qué es lo que quise decir con esa? Pues me está dejando en la oscuridad, porque lo más importante de su conferencia está pasando a las carreras. Y preferiría yo que más bien uno de los temas, uno solo, que para mí sería un fósforo, me lo deja encendido y yo saldría de la oscuridad, porque me está dejando una enseñanza grandísima. Era que quería para los demás compañeros, porque no los quiero las carreras, los quiero despacio, por lo menos en una idea, que me dejen un bombillo. Dios les bendiga, los amo, los adoro, los quiero, los respeto y los llevo en el alma. Por eso estoy aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias por su comentario, por su apoyo. Gracias, profesor Sacha Javier Tafur. Y damos paso entonces a la segunda conferencia de la mañana, al profesor Aristides Obando Cabezas. Él viene de la Universidad del Cauca, profesor titular del Departamento de Derecho Público.
No olviden que después de las 3 conferencias iniciales vamos a abrir un espacio para comentarios, preguntas, retroalimentación, objeciones y lo que ustedes realmente quieran aportarnos. Muy buenos días para todos. Por cuestiones de salud voy a hablar desde acá y no voy a utilizar el espacio destinado para ese tipo de actividades. Mis meniscos no me permiten estar más de 10 minutos de pie, entonces lo haré desde acá, desde este espacio. Lo segundo es agradecerle a los organizadores de este evento por la invitación, felicitarlos. Quienes hemos estado algún día en la organización de este tipo de cosas sabemos de las complejidades que tienen, y expresarles mi contento, ¿sí?, por regresar a la Universidad del Cauca y encontrarme que el grupo Filojuris, que fue un grupo que constituimos con el profesor Carlos Alfredo Sánchez Mafla por allá en el año 2004, cuando yo era profesor de esta facultad, sigue activo, está vigente. Eso me alegra muchísimo, saber que estamos en estas actividades todavía. Pues bien, la intervención que he preparado para este espacio lleva por título Derecho y Globalización, pero realmente es un intento de poner en escena para la discusión una idea básica, y es la idea de que en el marco de la globalización la ciudadanía ha de ser considerada como un derecho humano. Esa es la idea fundamental que quiero proponer aquí. La idea de la ciudadanía como un derecho humano resulta siendo finalmente la tesis que elaboré para mi tercer doctorado, que fue en Derecho y Globalización en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México. Yo he preparado un documento de 4 páginas para efecto de ajustarme a los 20 minutos de los que dispongo y no correr, ¿sí? En la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica, a la cual presido hasta el 2018, tenemos como principio no hacer congresos, sino coloquios en los cuales realmente tengamos el tiempo suficiente para encontrarnos y conversar. De hecho, aprovecho la oportunidad para invitarlos muy cordialmente. El 9 y 10 de noviembre estaremos en la Universidad del Valle, sede de San Fernando, realizando el 9º Coloquio Internacional de Filosofía Política, que en esta oportunidad hemos decidido tomar como tema de referencia los conflictos y las paces, miradas desde la filosofía política. En ese espacio, pues nosotros nos convocamos con académicos nacionales e internacionales con la intención de conversar, y entonces no corremos con los 20 minutos, ¿sí? Además de eso, manifestamos siempre que el tiempo es un sofisma de distracción. Muy bien, pero como aquí sí tenemos 20 minutos y todo esto que he dicho no cuenta, en los 20 minutos que empiezan a correr a partir de ahora, entonces voy a hacer una lectura pausada de estas 4 páginas con la aspiración de que queden en el ambiente algunas ideas para que posteriormente podamos conversar en torno a ello. Bien, los problemas de la justicia a escala global constituyen una de las tareas pendientes de la agenda contemporánea de la filosofía del derecho, la filosofía política y la filosofía moral, es decir, de la filosofía práctica. Porque comprometen nuestra comprensión y praxis del fenómeno jurídico y político en el nuevo orden internacional. La actual agenda de discusión de la filosofía práctica tiene como orden del día el debate en torno a la reconfiguración de la política y el derecho. Con ello, el tema de la gobernanza mundial, la ciudadanía del destino común, la promulgación de una constitución política planetaria, que es un tema que ha venido trabajando mucho Luigi Ferrajoli en los últimos días, el destino común de la humanidad, entre otros temas controversiales y que ustedes podrán estar de acuerdo conmigo, son de palpitante actualidad. De hecho, eso justifica la realización de un congreso
sobre política y globalización. Asistimos a una época en la que se conjugan en un mismo escenario el clamor por el reconocimiento de lo diverso y lo pluralista, la identidad en términos de seguridad nacional, lo mismo que la apertura de fronteras para la libre movilidad sustentada en una identidad, voy a permitirme utilizar el término kantiano, pero previo a Kant, un término estoico, una identidad cosmopolita. Estas circunstancias están directamente relacionadas con el fenómeno actual de la globalización. Y digo actual para dejar marcado que el fenómeno de la globalización, si bien es cierto hoy, convoca nuestra reflexión, no es un fenómeno enteramente nuevo, porque podemos rastrear en la historia otros episodios de globalización. Hay quienes vienen asegurando que probablemente el primer momento histórico de la globalización para el mundo occidental lo podemos rastrear por allá en el mundo grecorromano con la expansión del Imperio Romano con Filipo y Alejandro. Probablemente la primera manifestación de globalización para el mundo occidental. En el segundo momento lo podríamos ubicar en esos viajes mercantiles de los reinos europeos que finalmente concluyen con la llegada a esta parte del mundo que posteriormente se denominó América. Y el fenómeno de la globalización hacen que los enfoques tradicionales de la filosofía y teoría del derecho, junto con sus conceptos paradigmáticos como el Estado, la soberanía y la ciudadanía, muestren síntomas de agotamiento que exigen su pronta reconceptualización. Lo que estoy planteando aquí es que este es un momento especial para la vida nuestra y bueno, y creo que en cada momento quienes estuvieron pensando su historia, sus circunstancias, consideraron que estaban en un momento especial de sus vidas. Pero para nosotros es de suma importancia este momento porque nos exige reconceptualizar muchos de esos conceptos tradicionales con los que aún en la filosofía y la teoría del derecho seguimos actuando. El concepto de Estado, por ejemplo, el concepto de soberanía y por supuesto el concepto de ciudadanía, que es el concepto al cual me voy a referir en este momento. Asumir la tarea que demanda nuestra actualidad para la comprensión del fenómeno jurídico se justifica en sí misma porque la reconfiguración de la comunidad política nos exige superar los límites impuestos a través de criterios desarticulados que no marchan al mismo ritmo de las actuales dinámicas del mundo globalizado. En este sentido, aquí propongo una conceptualización de la ciudadanía como un mínimo universal, en tanto categoría elevada a rango de derechos humanos. La idea es que la ciudadanía así concebida constituye un recurso idóneo para responder a los requerimientos que las personas plantean al ordenamiento político-jurídico de un mundo globalizado. Las dinámicas sociales que claman por el reconocimiento y praxis de derechos más allá de los límites fronterizos de los estados resignifican la ciudadanía nacional, en cuya expresión los individuos son titulares de derechos en virtud de su pertenencia a una comunidad política y por ende capaces de participar en su espacio público con sentido de justicia. Hago un paréntesis allí. Dos conceptos básicos, el concepto de comunidad política y el concepto de ciudadanía nacional, anclado al concepto tradicional de Estado como expresión de la comunidad política. La comunidad política, tal como nos enseñó Aristóteles en su momento, se puede entender como esa estructura o la manifestación de esa estructura que se va a caracterizar por su autarquía y su autonomía. Es decir, es un tipo de organización que se da en los seres humanos que le permite resolver por sí mismo sus dinámicas de gobernanza y sus dinámicas de economía. Esa comunidad política en la historia, por lo menos de Occidente, que podemos rastrearla a partir de los griegos sin desconocer las otras aportaciones que otras dinámicas culturales han hecho a lo que se configura hoy o se reconoce como lo occidental,
podemos nosotros mirar algunas estructuras que expresan la idea de comunidad política, la polis en el mundo grecorromano, los reinos en el mundo medieval, y el concepto de Estado, y el Estado en el tránsito de la modernidad tardía, el medievo tardío con la ruptura del feudalismo y el desarrollo de la modernidad. Pues el Estado en ese contexto se consideraba como esa estructura en la cual las personas, los ciudadanos, podían encontrar la respuesta a sus requerimientos en el orden político, en el orden económico y por lo tanto en el orden jurídico, sin la necesidad de acudir a una estructura superior. El Estado era, por decirlo así, ese punto de llegada. El problema es que hoy, en el contexto de la globalización, el Estado ya no es ese último punto de llegada al cual tiene el ciudadano. Hoy el Estado hace parte de una estructura de un orden jerárquicamente superior, que es la estructura de la comunidad política internacional. El Estado ahí pasa a ser un sujeto de derecho y un sujeto de obligaciones también. Entonces, eso hace que el Estado pierda su lugar sacramental como última instancia jurídica. Hoy nosotros podemos acudir a los organismos internacionales para resolver nuestros requerimientos en materia de derecho cuando el Estado no satisface esos requerimientos. Eso hace que el concepto de ciudadanía tenga necesariamente que ser reconceptualizado, que tenga que ser redefinido a partir de unos criterios mucho más amplios. El concepto de ciudadanía que se corresponde con el Estado nacional, el Estado moderno, es el concepto de ciudadanía nacional, que es el concepto con el cual nosotros aún seguimos operando hoy. Sin embargo, este concepto es extremadamente limitado en el marco de las dinámicas del mundo globalizado. Nosotros somos ciudadanos nacionales que vivimos en un mundo global. Y entonces necesitamos un concepto de ciudadanía que nos permita entrar realmente en la lógica de la globalización. Si uno quiere, puede pensar que es necesario buscar unos escenarios en los cuales hacer resistencia a las dinámicas de la globalización, y eso está bien para quienes lo consideren así, pero lo cierto es que la globalización es una realidad, es un hecho económico, político, cultural, y difícilmente podemos salirnos de ahí. Entonces, si eso es así, habría que buscar los modos como nos concebimos, nos redefinimos como ciudadanos para entrar realmente con posibilidades de resultar debidamente beneficiado de lo que son las lógicas y las dinámicas del mundo globalizado. Ese es el punto, pues, como de referencia y de cuestionamiento para esto. Bien, continúo acá. La hipótesis que orienta estas páginas parte de considerar que el espacio público de la comunidad política en la actualidad no se agota en el espacio público de los estados nacionales, sino que se configura en un escenario mucho más amplio, el de la comunidad política internacional. Esta reconfiguración de la comunidad política con su espacio público y las posibilidades de acción política que incorpora desbordan los alcances de la actual ciudadanía localizada en un contexto nacional. Así las cosas, las dinámicas de la globalización muestran a la ciudadanía como una categoría rezagada, ávida de actualización para efectos de superar sus limitaciones políticas y jurídicas, así como su carácter excluyente e incongruencia moral con la experiencia política concreta respecto a los individuos históricamente situados en un mundo globalizado. Hago énfasis en eso. Somos personas históricamente situadas en un mundo globalizado. Sin embargo, seguimos siendo definidos en tanto que ciudadanos como sujetos nacionales. La ciudadanía como categoría que expresa la dimensión política de la persona configura una identidad pública que se materializa en la posibilidad de participar legítimamente en el espacio público, lo cual es de vital importancia para la construcción de las dinámicas sociales que comprometen el bien común. En este caso, ya no es el bien común nacional, sino el bien común a escala global. No obstante,
Lo problemático de esta consideración consiste en que pese a que la globalización implica la apertura de fronteras, mientras la ciudadanía siga definida a partir de criterios limitantes como la nacionalidad, las fronteras seguirán cerradas para la libre circulación de las personas, para el ejercicio pleno de los derechos que implica la ciudadanía más allá del derecho local. Es menester entonces una definición de la ciudadanía a partir de criterios más amplios y abarcadores, que permitan su configuración como un mínimo universal, exigible por todas las personas al margen de sus contingencias políticas en todas partes del mundo. Esto se explica en la medida en que la imperiosa necesidad de atender las demandas de justicia social a escala transnacional, dígase a escala global, para propiciar políticas públicas de aplicación de medidas jurídicas que generen condiciones favorables para los grupos y personas vulnerables en los actuales entramados sociales, plantea el tema del reconocimiento de derechos en el marco de la globalización. O sea, ya no es simplemente el problema del reconocimiento de derechos en el marco de las relaciones locales que propician el derecho en los estados nacionales, sino es un problema de derechos a escala global. En la actualidad se ha avanzado en la configuración de un ordenamiento transnacional con organismos y legislaciones que procuran la garantía de una serie de condiciones para la vida de los seres humanos, materializadas en el conjunto de derechos denominados derechos humanos, los cuales han de ser entendidos, y en esto quiero hacer mucho énfasis, los cuales han de ser entendidos en tanto que históricos, no como derechos naturales, sino como producto de las luchas, reivindicaciones, acuerdos y determinaciones sociales, políticas y culturales, configurados en un tiempo y un espacio determinado. En ese tenor, adquiere carácter de fundamental la pregunta por el tipo de ciudadanía que reclama el momento político y jurídico actual. Es decir, ¿cuál es el tipo de ciudadanía más adecuado para responder a las demandas de la globalización? ¿Subyace en la globalización un presupuesto de ciudadanía? ¿Cuál es el criterio más idóneo para concebir la ciudadanía en un mundo globalizado? Y la hipótesis que en su momento me planteé, a partir de los derechos humanos, con su lógica, al margen pues de toda la discusión que hay en torno a su fundamentación y en su desarrollo, ¿es posible concebir la ciudadanía como un mínimo universal acorde a la globalización? En el discurrir de estas páginas conduce a la idea de concebir la ciudadanía como un derecho humano. Una comprensión de esta categoría y su praxis a partir de los derechos humanos constituye una apuesta por la superación de la nacionalidad como su principal criterio de definición. Y quiero también puntualizar aquí la idea de que no vaya a quedar en la idea de que esto es una diatriba en contra de la nacionalidad. Sigamos siendo sujetos nacionales porque eso nos asegura una serie de derechos en el marco del derecho local. Lo que estoy diciendo es que en el marco de las dinámicas de la globalización, ese criterio es insuficiente para que nosotros entremos realmente como sujetos a participar de esas lógicas. Lógicas en las cuales participan sí las grandes transnacionales. Entonces, la globalización debe ser no solamente para las transnacionales, para las empresas, sino también para las personas. Y la única forma de nosotros entrar adecuadamente a esas dinámicas del mundo globalizado es siendo ciudadanos globalizados. Y el único criterio que yo por lo menos hasta ahora veo como viable para una definición de una ciudadanía en la globalización es si la ciudadanía se concibe como un derecho humano. Es decir, que todos nosotros por el simple hecho de pertenecer a la especie humana ya seamos portadores del derecho de ciudadanía y que ese derecho lo podamos reclamar en cualquier parte del mundo. No olvidemos que la ciudadanía no es otra cosa, como lo dijo Adela Cortina, el derecho a tener derechos. Y en ese sentido, lo que se plantea aquí es que ese derecho a tener derecho debe estar sustentado en nuestra condición
de pertenecer a la especie humana y no en nuestra condición de nacionalidad o de residencia como se define en algunas partes. Voy a terminar porque ya me dijeron que tengo solamente 5 minutos. Una comprensión de esta categoría y su praxis a partir de los derechos humanos constituye una apuesta por la superación de la nacionalidad como su principal criterio de definición. Esta empresa se justifica porque la ciudadanía en tanto derecho que expresa la posibilidad de acceder a derechos presenta serias limitaciones como consecuencia de las múltiples transformaciones de la comunidad política que responden y se adecúan a las lógicas de un mundo globalizado, lógica que desde diversos campos, economía, política, telecomunicaciones, configuran un mundo sin frontera para la libre circulación del capital y sus mercancías, para la información, la ciencia y la tecnología, pero no ocurre lo mismo para las personas y sus proyectos de vida porque seguimos siendo ciudadanos nacionales. Las cuestiones aquí planteadas están a la orden del día en la agenda de discusión de la filosofía del derecho y la teoría jurídica, hacen parte de la praxis de los organismos internacionales en los que se configura el nuevo derecho de la comunidad internacional, praxis que nos hace pensar que una redefinición de la ciudadanía a partir de los derechos humanos constituye un avance significativo en el ámbito del derecho y la política en la globalización, porque constituye un lenguaje común en la comunidad política internacional. Y no olvidemos que el derecho es un lenguaje común en el escenario público donde nosotros nos encontramos. Finalmente, quiero decirles que en el año 2004 se reunió en Barcelona un conjunto de académicos, de intelectuales a nivel mundial para pensarse las lógicas de la globalización, las demandas que hoy podemos presentar frente a esas dinámicas del mundo globalizado, y de ahí se configuró la propuesta de llevar a cabo o de poner en discusión la propuesta de una nueva declaración o una declaración emergente de derechos humanos en la globalización. Al final de todo esto, lo que yo propongo es que en ese caminar de esa propuesta de una carta de derechos humanos emergentes en la globalización, habríamos que pensar la posibilidad de incorporar el derecho a la ciudadanía como un derecho humano, que es un derecho que emerge de la dinámica de la globalización. Y la propuesta del artículo para incorporar ahí se expresa de la siguiente manera, y con esto termino. Toda persona en virtud de su pertenencia a la especie humana tiene derecho a ser reconocido como ciudadano en todos los países del mundo, ejercer los derechos que tal categoría establece sin restricción alguna en virtud de su raza, etnia, orientación política, religiosa, sexual, condición económica, social o nacionalidad. Lo que digo es, sigamos siendo sujetos nacionales, reivindiquemos ese sentimiento, ese sentido de pertenencia con nuestras naciones, que a veces es complicado el problema de la nacionalidad, por ejemplo, una sociedad como la colombiana, pero a la hora de definirnos como ciudadanos, en el marco de las lógicas de la globalización, nos definamos a partir no de nuestra nacionalidad, sino de nuestra pertenencia a la especie humana. Eso es todo por ahora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Aristides. Y antes de darle la palabra a Dayana Rodríguez, que es del Semillero de Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, les recuerdo que el libro del primer congreso que hicimos en Santiago de Chile, en la Universidad Andrés Bello, y el libro de 101 casos para el estudio de la ética están para la venta, 30.000 pesos cada uno de ellos. Muy bien, Dayana, tiene 20 minutos, a los 15 yo le hago una seña, a los 20 le quito el micrófono. Sí, perfecto, muy bien.
Buenos días a todos. Mi nombre es Dayana Rodríguez y agradezco a la Universidad Libre por tan cordial invitación y a todos los que están presentes. Teniendo en cuenta el eje de este congreso, el eje central, el día de hoy vamos a enfocarnos más hacia el desarrollo del… Perdón. Ah, sí, cierto. Gracias. Hacia el desarrollo de cómo se consideran hoy los derechos humanos. Entonces, el tema que voy a abordar hoy es las consideraciones políticas del constitucionalismo como tendencia progresista en los derechos humanos. Entonces, para el desarrollo de este tema, se van a tener en cuenta los siguientes objetivos, que es perfilar los trazos esenciales que se han venido adquiriendo acerca o frente al constitucionalismo respecto de los derechos humanos. Y, además, considerar la relación entre poder público desde una visión de la filosofía política, cuyo proceso de discusión se fundamenta a través del reconocimiento de un modelo de Estado constitucional, como lo es actualmente Colombia. Entonces, teniendo en cuenta los diferentes avances y contextos, tanto históricos, jurídicos y sociales, que se han venido implementando a través de la historia aproximadamente desde el siglo XVIII, surge el siguiente cuestionamiento, pues a raíz de todos los estudios. ¿Cómo interviene el constitucionalismo en la discusión político-filosófica sobre la tendencia progresista de los derechos humanos en un Estado constitucional de derecho? Entonces, en este punto es importante tener en cuenta que la visión de tendencia progresista, debe ser vista como un carácter tanto normativo y político sobre el cual se cimientan las diferentes consideraciones estructurales frente a las interpretaciones que se le dan a los derechos o a los criterios que se le dan a los derechos humanos. Es importante además tener en cuenta tres elementos esenciales para el desarrollo de estas consideraciones políticas. Entonces vamos a ver que en la primera parte, las consideraciones políticas del constitucionalismo, entendido el constitucionalismo como aquel movimiento político, social y cultural desarrollado, como lo dije anteriormente, desde el siglo XVIII, en el cual se reconocen los diferentes procesos que se encargan de legitimar los derechos de los individuos en una sociedad. Entonces vemos que los derechos humanos se han venido implementando a través de la historia para reconocer todos aquellos criterios humanos de las personas, como bien después de la Segunda Guerra Mundial, como muchos saben, los diferentes crímenes hacen que surja como una necesidad la protección frente a estos derechos. Entonces, se deben tener en consideración tres principios fundamentales para las consideraciones políticas del constitucionalismo. El primero es la igualdad política. ¿Qué se entiende por igualdad política? Este es un principio que radica como un elemento central del constitucionalismo, porque es a través del cual va a haber un equilibrio entre los derechos y la parte integral del proceso. Entonces, se va a identificar como un esquema socialmente político. Entonces, esto se da a través de las constituciones. La Constitución es un escrito político y se debe tener en cuenta que los sujetos de derecho, los sujetos deben tener una igualdad políticamente reconocida. Un segundo principio es la Constitución como un proceso político, que es el complemento y la justificación del primer principio, sobre el cual se van a sustentar y se van a fundamentar los diferentes procesos políticos, como lo es el reconocimiento y la valoración de un derecho. Entonces, el tercero es la legislación como un modo de creación del derecho. La legislación, como bien se tiene en cuenta, parte de un positivismo, y
da la creación del derecho. Siempre se ha tenido la discusión acerca de si el derecho se crea únicamente con un poder legislativo a través de los legisladores o si hay otros mecanismos. En este caso yo considero pertinente aclarar que para todo este ejercicio o todo este proceso político es importante tener en cuenta que la legislación es el eje central sobre el cual se van a fundamentar todos estos reconocimientos de los derechos humanos, principalmente, como ese ejercicio político para entenderlo. Además, estas consideraciones políticas dan un criterio particular frente al desarrollo o la tendencia que se tiene frente a la discusión política y filosófica de los derechos humanos, toda vez que se tienen como un sentido estructural y una expansión frente a ese reconocimiento de los derechos. En un segundo momento, la tendencia del constitucional de los derechos humanos se da como el derecho a la Constitución como norma. Entonces, la Constitución es un elemento sobre el cual se fundamenta toda la estructura del sistema normativo. Entonces, entender que la Constitución es un derecho, es decir, que yo puedo hacer exigible todo lo que está contenido en ella. Y además, que va encaminada hacia el reconocimiento de la democracia y hacia la construcción progresista de todo lo que en ella se contiene. Además, se debe entender que esta tendencia constitucional de los derechos humanos es el derecho también a la democracia como un régimen político. Entonces, en un Estado social de derecho se habla acerca de la expansión como un carácter conforme al cual se estudian o se valoran los diversos criterios, tanto normativos como jurídicos, porque hay que hacer una distinción entre estas dos para entender la visión y la aplicación de la democracia. Además, entender la idea universal de los derechos humanos, porque precisamente eso es lo que lo hace diferente de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, la distinción entre derechos humanos recae principalmente sobre el sujeto, puesto que los derechos fundamentales inicialmente se entiende como que el derecho está inicialmente como un valor, ¿sí? Como un valor sobre el cual el sujeto puede reclamar, mientras que en los derechos humanos el hombre o el sujeto va a formar un papel principal dentro de estas consideraciones normativas y jurídicas. Además, en un tercer momento se habla acerca de la relación de legitimación institucional y los límites de los poderes públicos. Aquí es importante reconocer que las instituciones juegan un papel importante dentro de todo el reconocimiento de los derechos humanos, toda vez que es a través de las instituciones, como se evalúan los principios de libertad y justicia. Rawls afirma que es a través de esta como se encaminan los diferentes momentos o criterios históricos para el reconocimiento de la libertad. Entonces, las instituciones lo que hacen es dar un criterio, un espacio hacia la operatividad. Esta operatividad surge cuando hay una coherencia entre el objetivo y el proceso a realizar. Entonces acá vemos cómo todos estos elementos, tanto de las consideraciones políticas del constitucionalismo, las tendencias constitucionales de los derechos humanos, recaen exclusivamente sobre las instituciones, que son las que se encargan de garantizar, y ahí es donde se diferencia entonces el constitucionalismo garantista y el constitucionalismo principalista. Esta distinción lo que hace inicialmente es, o la idea principal es la garantía que tiene un Estado para hacer efectivos y válidos, reconocidos, los derechos de un sujeto. Entonces, además,
se debe tener en cuenta que los diferentes momentos históricos hacen que estas características formen una configuración para la idea o la formalización o fortalecer además los derechos y los principios como un elemento estructural dentro de la sociedad. Vemos además que este sistema jurídico parte de todas las valoraciones institucionales y operativas de los derechos humanos. Como bien lo dice Moin, es una frase que quiero, como antes de cerrar, darles, que los derechos humanos son líderes en lo político, toda vez que es a través de las ideologías políticas como se reconocen muchas veces los derechos humanos, y además son inspiradores de lo emocional, pues son una motivación para que estas tendencias progresistas de cambio, de surgimiento hacia lo democrático, hacia la estabilidad y la conformación o la sostenibilidad mejor de un Estado social de derecho se vea. Entonces, me parece importante reconocer esto. Finalmente, tenemos unas conclusiones y se debe considerar que entonces las evaluaciones políticas del constitucionalismo como movimiento desarrollado se da respecto de los derechos humanos sobre un enfoque entre la relación de identidad democrática. Como lo venía diciendo, esta relación de identidad democrática solo se logra a través de la legitimación institucional. Esta legitimación institucional lo que hace es fortalecer tanto el sistema interno de un Estado, limitando los poderes públicos e identificando cuáles deberían ser las funciones respectivas, y todo esto encaminado hacia el fortalecimiento de la democracia y además, bueno, de la identidad de la democracia, cómo se debe entender esa identidad de democracia. También un sistema político, a través de estas consideraciones políticas, y no solo políticas sino normativas, están consideradas como la interpretación del contenido constitucional. Entonces, cuando se aplica y se interpreta la Constitución, no solo la Constitución de manera ampliada, porque, o sea, no solo propiamente la Constitución, sino de manera ampliada. Esto quiere decir que, como muchos sabrán, el bloque de constitucionalidad lo que hace es ampliar todo el esquema normativo y a través de esto se reconocen los derechos humanos. Propiamente se debe entender que por el simple hecho de ser humanos tenemos unos derechos, pero estos deben ser reconocidos y deben ser interpretados y aplicados. Entonces, de modo que el vínculo entre la Constitución y el progreso es evidente, ya que tiene como finalidad instaurar un tipo de límite al ejercicio político, como lo venía diciendo anteriormente. Lo que hace esto es generar un límite para la identidad de la democracia y además para cimentar todas estas regulaciones, si se quiere decir así, como una regulación para la interpretación de los derechos humanos. Además, entonces hablamos de la tendencia constitucional para responder a la pregunta, la tendencia progresista de los derechos humanos. Con la implementación del constitucionalismo lo que busca es, de manera firme, conformar esa estructura sobre la cual se suponen los preceptos morales de la persona. Entonces entra el debate entre la implicación moral que tienen los derechos humanos frente a las ideologías políticas y a las regulaciones normativas, dentro de todo el contexto universal e inherente que se tiene frente a los derechos. Entonces, con esta idea, la tendencia progresista se genera como o se da o se entiende como una garantía frente al constitucionalismo, frente a la particularidad constitucional ajustada al derecho positivo, al derecho que se da a los hombres, para los hombres, por los hombres, para que de esta manera surja como una formalización del reconocimiento constitucional y además, bueno, como se ha venido reconociendo y desarrollando
a través de la historia y sus diferentes cambios culturales, económicos y sociales. Entonces, finalmente, la tendencia progresista del constitucionalismo se da con el desarrollo de la teoría del derecho, la filosofía política, y esta radica entonces en la confrontación que existe entre las instituciones, la Constitución y la democracia, con los tres elementos principales para que a través de esa estructura se formalice y se fortalezca todo el aparato del Estado social de derecho. Y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Dayana Rodríguez. Hablando de carreras y de ajustar los tiempos, vamos a dar un espacio de unos 5 minutos, 10 minutos tal vez para preguntas, comentarios, intervenciones, consultas que le quieran hacer a los conferencistas. Adelante. Muy buenas. Yo antes que hacer una pregunta aquí a los excelentísimos, quisiera ofrecer mejor una ilustración. Si en el público nos ayudan, por favor, con silencio. Una ilustración al escenario. Y quería devolverme al año 1936, cuando mi abuelo, con segundo primaria, llegó en el 36 a un pueblo llamado San José, en el municipio de Timbiquí, departamento del Cauca, y desde donde para llegar a la ciudad de Buenaventura, donde se hacía el comercio globalizado, porque de allí tenía que pasar a Cali y luego llegar hasta la capital de Bolivia. Ya hablamos de un comercio, lo que yo hablo de la glocalización de la economía, que es un término que apenas lo he dicho yo, entonces parezco extraño en este escenario. Pero me ocupa un saludo que en alguna convención política hizo mi abuelo y lo encontré en sus archivos y quise traerlo solamente para leerlo, nada más, y ilustrar el escenario. Este saludo ofreció mi abuelo con segundo primaria en una convención política que se hizo en el pueblo. Cortico, por favor, para darle el espacio a los otros. Antes de comenzar a expresar lo que he de decir, tengo que empezar dando gracias a Dios por la benévola curiosidad con la que habéis acudido a esta cita de difusa esperanza colombiana. Y pedirles que, dilatando un poco más vuestra benevolencia, suspendan un momento los juicios previos que hayan formado sobre lo que esta reunión, como toda actividad política, tiene de individual. Porque antes que mis palabras vuelquen su sentido sobre ustedes, los que escuchan, llega a la audición como estilos timbrados por una voz de un individuo, este servidor, y pudiera ocurrir que el haber juzgado previamente inmodestos, excesivos de ese individuo, levanten su voz, dañe la comprensión seria de los pensamientos que van a conducir las palabras sobre estas palabras sonoras. Gracias, solo quería dejar eso de mi abuelo allí. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Allá, por favor. Le voy a acercar el micrófono. Muy buen día para todos. Una inquietud sobre lo que nos comentaba el doctor Aristides. Es bastante inquietante lo que él expresó sobre la ciudadanía nacional en un mundo como estamos ahora, globalizados totalmente. El doctor Aristides nos decía que era interesante hacer una propuesta, ¿sí?, para reconceptualizar el término de ciudadanía, para ser un ciudadano nacional globalizado. Eso es una inquietud bastante interesante para todos ustedes que son estudiantes de Derecho. Es una oportunidad para que se expresen. Si tienen alguna inquietud con eso, o si tienen de pronto algún aporte, bastante interesante, porque están empezando en este mundo de la juridicidad, ¿no?, llamémosle así. Son aportes que pueden tenerse en cuenta en un momento dado.
la ciudadanía nacional. Es un concepto que pronto lo pueden ustedes intentar desmenuzar, digámoslo así, folclóricamente, con sus docentes en cada una de las asignaturas de su semestre de Derecho. De mi parte me queda una tarea bastante interesante con esta propuesta que me llamó bastante la atención, sobre una declaración emergente de los derechos humanos donde se incluya una reconceptualización de la ciudadanía nacional. Si todos se ponen esa tareita, de pronto hacemos un buen, digamos así, un buen ensayo, una buena propuesta para entregarle al doctor Aristides y podamos nosotros desde la Universidad Libre entregarle una pauta para que se pueda realizar una declaración emergente de los derechos humanos como lo propone el doctor Aristides desde la academia, con interesantes aportes desde la juventud también. Muchas gracias para todos. Muy bien, muchas gracias. ¿Pregunta? Yo me desplazo por acá. Muy buenos días. Yo quería hacerle una consulta, pues lastimosamente no alcancé a escuchar, expusieron los otros compañeros, pero sí la compañera Dayana. La pregunta mía es, pues, en base a Aristóteles. Aristóteles dijo una vez que la pobreza, la riqueza extrema y la democracia no pueden coexistir. En estos momentos, pues, estamos en una época donde estamos en una globalización donde la pobreza extrema está. Entonces la consulta me da la siguiente. Aristóteles decía dos razones, ¿no? Pues para poder acabar con esto. Reducir la pobreza, que era lo que recomendaba, o reducir la democracia. James Madison decía, lo vio también, y él pensaba que sería mejor reducir la democracia que reducir la pobreza. En estos momentos, pues, en un mundo globalizado, se ve, pues, que el aporte está como James Madison lo dice. Y pues referente a lo que la compañera decía sobre los derechos fundamentales, los derechos humanos priman sobre cualquier cosa, la consulta mía es ¿por qué se toma lo referente a James Madison y no a Aristóteles? Gracias. Bueno, gracias. Para responder a la pregunta, se debe tener claro que las diferentes disposiciones ideológicas, políticas, van encaminadas hacia la construcción de esa idea de democracia. Entonces, si se toma una posición u otra posición, bien sea la de Aristóteles, de erradicar la pobreza, extrema pobreza, eso es una realidad que hoy, si bien es evidente, también se debe considerar que las distintas posiciones parten desde las instituciones. Por eso digo, entonces, al momento en que se identifican o se evalúan las diferentes posiciones institucionales para el reconocimiento de los derechos humanos, se va a velar claramente de manera ideológica. O sea, no podemos pretender que esto sea de carácter real. Simplemente es como a través de la historia, el constitucionalismo, o a través del constitucionalismo se va fortaleciendo esa idea de democracia. Hay muchas falencias al interior del sistema y del reconocimiento de los derechos, pero eso es lo que promueve el constitucionalismo político a través de las instituciones. Entonces, no se trata de buscar una medida efectiva, porque considero que todo debe partir desde una ideología y además del valor que tiene la participación democrática de los ciudadanos para fortalecer esa estructura. Bien, muchas gracias. Tenemos espacio como para la última pregunta. John Jairo. Prende el micrófono, John Jairo, ahí apretando. Una pregunta corta para el doctor.
muy interesante su exposición, me gustó mucho porque salió por fuera de los esquemas ordinarios que uno trabaja en esto. Usted como penalista, ¿cómo ve esa manifestación política? Digamos, ¿cómo podemos trabajar desde el derecho para reconocer esa manifestación política en el arte urbano, más como una forma de arte y no como una forma, y creo que también lo mencionó, más como una forma de arte que como una forma de vandalismo? ¿Sí? ¿Cómo podemos reconocer? Y ya hemos visto los casos de incluso grafiteros que han sido asesinados o arrestados. Me gustaría ver que como su posición también como penalista, ¿qué se puede hacer o cómo se puede entender en el derecho penal estas circunstancias, estas manifestaciones? Sí, justamente yo vivía en Barcelona en la época que el doctor hace mención y la tensión de vivir en una ciudad como esa es algo bastante interesante, porque es una ciudad de resistencia, es una ciudad combativa, es una ciudad progresista, es una ciudad que para ellos es la mejor ciudad del mundo. Entonces, cuando yo estaba en Barcelona, hacía parte de otra corriente del derecho penal que es bastante cuestionada, y es la escuela del doctor Roberto Vergali. Ustedes han escuchado aquí a Iñaki Rivera, y ustedes han tenido en estas aulas a algunos de las personas que hicieron el máster en Derecho Penal y Problemas Sociales y el doctorado en Sociología Jurídica. Esa corriente del derecho no se unía directamente a la tradición dogmática, formalista, legalista, sino que se va por el lado de la visión sociológica del derecho. Cuando entramos en esa visión sociológica del derecho, vamos a tener una corriente muy importante que es la criminología crítica. Dentro de la criminología crítica nosotros vamos a abrir un aspecto o un espectro sobre las necesidades de la sociedad, y cuando llegamos a las necesidades de la sociedad encontramos que hay un mundo complejo. Tiene economía, tiene política, tiene religión, tiene sexualidad, tiene todos los componentes que arman una visión, digamos, cultural. Entonces me tocó justamente esa época, y en esa época el Ayuntamiento de Barcelona sacó una ordenanza donde se prohibía hacer grafitis. Barcelona era la ciudad del arte urbano y era la ciudad del grafiti, y pasó de ser de la ciudad de los colores a la ciudad gris. Ahí comenzó mi interés en el tema. Es lo que les decía hace un rato, se llama noticia de proximidad. Cogí mi cámara y todo mi arsenal jurídico, penalista, tradicional, conservador, que llevaba de aquí, de la Universidad de San Buenaventura, en la cual estudié, y con esa visión muy conservadora y cerrada, me enfrenté a llegar a una universidad pública bastante progresista. Entonces, primero dejé de estigmatizar a las personas que cometían eso, porque efectivamente el grafiti siempre va a tener una esencia vandálica. El grafiti siempre va a ser una respuesta contestataria. El grafiti siempre va a tener digamos, una esencia dentro de lo que nosotros conocemos en esa rama de lo que son las contravenciones. Entonces, efectivamente, la autoridad desde el sistema de control social formal establece unos requisitos. Hoy en día en Cali lo estamos viviendo con el Código de Policía, y hace unos 4 o 5 meses hice una exposición como esta, pero mostrando lo que dice la calle sobre el Código de Policía. Lo estábamos haciendo con policías. Entonces sí, tiene un halo vandálico, pero miren lo que acaba de pasar la semana pasada aquí en Cali. Nosotros, desde Gráfica Futbolera, la Mesa de Gráfica Urbana de Cali, Graficalia, el encuentro de arte urbano, trajimos artistas de todas partes, de Bolivia, estaban de México, Argentina, Chile, habían de diferentes lugares del mundo, y son artistas que a través de sus obras hacen un llamado de atención sobre los derechos vulnerados en todo el mundo: el medio ambiente, el agua, el aire, el reconocimiento de la diferencia. Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta que el arte es una herramienta que sirve para transformar
la sociedad de manera positiva. El arte es una herramienta muy fuerte, los nazis también lo utilizaron a través de sus carteles, pero cuando nosotros llevamos esa herramienta del arte a enfrentar a la sociedad con mensajes positivos, como lo hace Paz Mi Pez, que te pregunta si ya te echaste una risa hoy, o como hace Paz Mi Pez y te pregunta, tómate un respiro. Entonces son artistas que te hacen reflexionar. Yo dejé esa visión estigmatizante, estigmatizadora, señaladora, y me fui a la calle. Y yo ahora hago grafitis con mis estudiantes, hacemos cosas y trabajos. Viene ahora 100 en Día Cali, el 21 de octubre. Es una buena oportunidad para hacer muchas acciones buenas por Cali. Pero bueno, volviendo a tu pregunta y darle la respuesta. Las administraciones locales, en este caso esta alcaldía, aunque muchas personas los critican por otras cosas, abrió la puerta para que el arte urbano pudiera ser nuevamente una herramienta de expresión y darle una cabida a esos reclamos y a esa parte artística para, desde la propia administración, dar unos espacios. El arte como el delito, el graffiti como el delito nunca se va a acabar. Paredes blancas solamente cuando las pintan, después el pueblo se manifiesta en ellas. Entonces el asunto es que eso va a ser, hace parte de la esencia humana. Los medios de comunicación los maneja la globalización, el mercado, los gremios. La calle dice muchas más cosas desde el verdadero sentimiento, digamos, del ciudadano, democrático. Esa pared blanca, aunque hay una pobre persona que va a sufrir porque es un ataque contra la propiedad privada, pero esa pared blanca está sirviendo de reivindicación. Yo no estoy aquí diciendo que está bien que rayen y hagan cosas feas y abusen, y eso sí es vandálico, pero lo que estoy diciendo es que el arte sirve para también mostrar algunas cosas que están mal. El arte sirve también para buscar y dar una mirada diferente. Recuerde ahora en el posconflicto, una de las cosas que hay para el posconflicto es la reparación simbólica a través del arte. En la calle encontramos vivas personas desaparecidas, en la calle encontramos vivos personas que fueron víctimas del conflicto armado, y ese rostro que se ve ahí es un rostro que está diciendo una injusticia que se dio en el sistema, en el Estado, en nuestro país, y entonces nos recuerdan algunas cosas, así como también vemos unas denuncias concretas: salven al hospital departamental, necesitamos una buena educación, necesitamos deporte, fútbol en paz. Todas esas cosas desde la calle están. Entonces es cierto, arranca y va a seguir siendo siempre una manifestación contestataria que puede ser tomada como una violación a lo que se estima como correcto o no, y siempre va a ser tildado desde vandálico, pero lo importante es verlo de la otra forma, de manera constructiva. Álvaro, bien corto, 5 segundos. Hola, un minuto. No, yo quería solo hacerle un comentario. Esto es un proceso de investigación que yo creo que va a tardar bastante, porque pero para no alargarme, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, como movimiento contestatario, fundamentalmente también expresa la manera en que una sociedad no tiene manera de decir lo que siente. Yo pienso que más lo que siente, y utiliza las paredes para eso. También hay que diferenciar entre el saber popular mismo, ese que pinta, pero que en el fondo no reivindica tanto como el graffiti, que realmente yo creo que es inteligente. Yo también he seguido ese proceso un poco a nivel internacional, yo vivo en Madrid, y se volvió un problema, como tú dices, también para Madrid y para Barcelona, porque era cuando se pasaba de eso, del grafiti inteligente. Incluso cuando venía para acá encontré uno muy inteligente en la avenida que está aquí, que no sé que tú no lo tienes, te lo doy, que dice: ¿de qué nos sirve la razón en un mundo de mente? O sea, eso por ejemplo es muy inteligente. Entonces yo creo que ahí habría que trabajar una epistemología de ese saber popular como reivindicativo, y tener en cuenta también que todo lo que se ha denominado movimiento antisistema
ha entrado mucho en esos planos, ¿vale? De la construcción de una especie de arte, pero que yo ni lo llamaría popular. Vale. Y luego, una pregunta sí que quería hacerle al doctor sobre su ponencia es el tema de la ciudadanía universal. O sea, yo voy a hacer ahora otra aproximación, pero en su propio camino. Usted ha hecho una aproximación desde los derechos humanos, desde la construcción de una ciudadanía universal. ¿De qué manera el discurso de los derechos humanos, que ha sido también un discurso muy occidental, entraría en una dinámica donde realmente seríamos capaces de hablar de la construcción de una ciudadanía planetaria o global que incluiría el tema nacional, porque el tema nacional también es un tema, o ha sido un tema muy complejo? No, sino que la intervención del profesor Aristides Obando nos pone a pensar como en diferentes escenarios, ¿no? Como las contradicciones que trae la globalización en términos de cuál es el escenario que yo quiero visitar, cuál es el escenario que yo habito. Entonces uno recuerda cuando el profesor Aristides Obando está haciendo su conferencia, pues yo recuerdo las palabras de Albert Einstein negando efectivamente la ciudadanía alemana, pero también recuerdo, eso de un lado, también recuerdo lo que está pasando esta semana en Barcelona, ¿sí? Pero también me recuerdo a mí mismo diciendo, y recuerdo a Sacha diciendo que esta ciudad maravillosa, como que la mejor ciudad del mundo es Cali, y yo digo que la mejor ciudad del mundo es Manizales, y entonces esto se nos vuelve, pero al mismo tiempo quiero transitar por Chile, transitar por Europa, y el ciudadano catalán quiere transitar libremente por el mundo, pero al mismo tiempo nuevamente es como un paso atrás, yo lo veo, ¿no? Como un paso atrás en la historia que se apega a ese concepto de nacionalidad que no quiere ser relevado, porque no solamente es el concepto de ciudadanía, sino que de la mano se va relevando el concepto de nacionalidad que hemos tenido en la concepción de Estado nacional moderno, ¿no? Muy bien, muchas gracias a los tres colegas que han hecho referencia a la intervención que hice aquí. Bueno, lo primero es decirle, Jaime, yo creo que todavía sigo siendo miembro del grupo Filojuris, ¿no? Sí, todavía sigo activo ahí en el grupo, ¿no? Bueno, entonces, eso me permite decir la línea de la colega que la idea de una ciudadanía redefinida a partir de los derechos humanos es una idea en construcción. Es una idea en construcción que en este momento estamos en el intento de encontrar los fundamentos epistemológicos que realmente la sustenten. Entonces, por ahí hay una apertura, una posibilidad de acercamiento, Jaime, Carlos Sánchez, que siguen trabajando en el grupo Filojuris para que aunemos esfuerzos con los grupos de investigación que tenemos en la Universidad del Cauca, donde estamos trabajando sobre el tema. Lo segundo es, mira, hay una cuestión que yo tengo que resolver, y es la articulación entre la concepción de ciudadanía materialmente diferenciada, que es una propuesta que hice de mi doctorado en Derecho, para pensarnos la dinámica del reconocimiento de derechos diferenciados en sociedades que se definen como pluriétnicas, que reconocen la diversidad, como en el caso de la sociedad colombiana. Eso atiende el problema local. Sí, al interior de estos estados nacionales empezamos a reconocernos que no somos una sociedad culturalmente homogénea, sino que somos culturalmente heterogénea, que hay diversidades, y entonces eso ya implica unas controversias para el derecho, ¿sí? Porque aún así seguimos pensando que el derecho es uno y es igual para todos, y se piensa el derecho, se construye el derecho desde la abstracción del sujeto, desconociendo sus contextualidades. Entonces, cuando reconocemos las diversidades, lo que decimos es que somos sujetos históricos, determinados por un sinnúmero de contingencias, el género, la etnia, la orientación sexual, y cuando esas contingencias han constituido factor de marginación, de discriminación, que han llevado a unos sujetos a estar hoy en condición de desventaja frente a otros,
entonces hay que hacer diferenciaciones positivas en el derecho. Y eso configura una ciudadanía materialmente diferenciada, que no es otra cosa que el derecho a tener derechos diferentes en un plano de igualdad ante la ley. Entonces, eso en el contexto del derecho local, pero en el contexto del derecho global, entonces lo que yo estoy proponiendo es que superemos la nacionalidad como criterio de definición de la ciudadanía. Eso no significa que abandonemos la nacionalidad, eso no significa que dejemos de ser sujetos que manifestamos o que expresamos un sentimiento de pertenencia con eso a lo que denominamos nación, que en el caso colombiano es una cosa bien compleja. En Europa las naciones se configuraron como estados para dejar de ser reinos, pero en el caso de América Latina no fue así. En el caso de América Latina se constituyó el estado para jalonar una nación, y en ese proyecto entonces quedaron por fuera muchas poblaciones con sus identidades culturales. Entonces, en Colombia, por ejemplo, jurídicamente hasta antes de 1991, es decir, en función de la Constitución del 86, los pueblos indígenas eran considerados como pueblos inferiores, menores de edad, y los pueblos negros prácticamente ni aparecían ahí. Sin embargo, hacían parte de un proyecto de Estado-Nación. ¿Eso qué significaba? Que estos pueblos con sus cosmovisiones tenían que adecuarse al proyecto de Estado-Nación, que era un proyecto de una élite de la sociedad colombiana. Entonces, es problemático el concepto de nación y pensarse desde la nación la pertenencia a una identidad. O sea, si vamos a hablar de nacionalidad en Colombia, tendríamos que pensar cuál es la identidad que tenemos para el ser colombiano. Yo empecé a salir del país hace 30 años y hace 30 años me tocaba explicar por qué siendo negro era colombiano, porque el estereotipo que se había generado al interior y hacia el exterior era el de un hombre del interior del país, un bogotano o un antioqueño, y pues yo no encajo ahí. Entonces me tocaba explicar que yo sí era un hombre negro, pero pues también era colombiano. Hoy eso ha cambiado, sin embargo siguen existiendo proyecciones estereotipadas sobre el ser colombiano. Entonces el problema de la nacionalidad como sentimiento, como pertenencia a una comunidad, es problemático por lo menos para nosotros, por nuestra construcción histórica. Entonces, aún así, yo sigo insistiendo, sigamos pensándonos como nacionales colombianos. Yo en Europa, cuando escuché a Shakira sin entenderle absolutamente nada, hasta bailé Shakira, ¿sí? Y no le entendía nada a la señora, pero hace el sentimiento de pertenencia. Entonces, no es un abandono de la nacionalidad como ese sentimiento de pertenencia a una comunidad con una identidad, aunque la identidad sea compleja, sino pensarnos los derechos humanos como un lenguaje común a nivel internacional, ¿sí? Hoy los derechos humanos, más allá de todas las críticas que se le pueden hacer como discurso dominante de Occidente, como discurso pretexto preutilizado incluso para la violación de condiciones de humanidad misma, es decir, más allá de todo eso, creo que podríamos estar de acuerdo en que los derechos humanos constituyen un lenguaje común. O sea, es el lenguaje que los países hoy están hablando, que los estados hoy están hablando. Y como lo diría Ferrajoli, es probablemente el lenguaje al cual apelamos quienes constituimos la parte débil de la relación, y esa parte débil la constituimos las personas, no los estados, no las multinacionales. Entonces acudimos al discurso de los derechos humanos como un lenguaje común que nos permite la reivindicación de unas condiciones en cualquier parte. Y yo estoy hablando solamente de una condición, la de la ciudadanía, que es la posibilidad de acceder a la participación en el espacio público de esa comunidad política de orden internacional. Lo que pasa es que la sociedad civil nacional con el Estado tiene un espacio público, pero ese espacio público ya está desbordado en el espacio público de la comunidad política internacional, y entonces estamos en el marco de una sociedad civil global. Y allí, si queremos entrar realmente con posibilidades de participación en lo público, tenemos que ser ciudadanos definidos como ciudadanos globalizados, y el criterio que yo encuentro, ahora probablemente dentro de 3 años encontraremos otro criterio, pero por ahora el criterio más cercano a esa posibilidad es la definición a partir de los derechos humanos, es decir, asumirnos que la ciudadanía es un derecho humano y que podemos acceder a él
no por nuestra condición de nacionalidad, no por nuestra condición de residencia, sino por nuestra condición de pertenecer a la especie humana. O sea, en última lo que digo es, en el contexto de la comunidad política internacional, los derechos humanos constituyen un lenguaje común, y ese lenguaje común nos permitiría concebirnos como ciudadanos del mundo globalizado, si ese es el criterio de definición, y no la nacionalidad o cualquier otro tipo de pertenencia a contingencias particulares. Es decir, si hay una pertenencia que debemos reivindicar hoy, es la pertenencia a la especie humana. Sí, y en ese sentido, Jaime, muchas gracias, y tendremos tiempo para seguir conversando sobre estas cosas. Bien, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los expositores, a las personas que hicieron las preguntas. Vamos a hacer un pequeño receso, voy a decir de 5 minutos para que no sea más de 10. Un pequeño receso para luego seguir con los otros expositores. Milani está en el auditorio. Del 6 al 30 de octubre, el plan es en el Domo Museo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Ven a la exposición de la serie documental y fotográfica Memoria Viva Oficios, un homenaje a los artesanos que conservan con su trabajo el patrimonio cultural de Colombia. Memoria Viva, un legado de generaciones que palpita en nuestras raíces. Invita Ministerio de Cultura.